en una pequeña ciudad costera, donde el sonido de las olas se mezclaba con el murmullo apagado de la vida cotidiana, estalló un escándalo que sacudió a toda la comunidad local. A primera vista, la familia Solano representaba la estabilidad y el bienestar. La casa, situada en una colina con vistas al océano, era símbolo de su éxito. Lorena Solano, conocida por su elegancia contenida, había dirigido el negocio familiar durante años, mientras su esposo, Diego, trabajaba en la construcción naval. Pero detrás de la fachada de una vida perfecta, se ocultaban grietas que con el tiempo se hicieron más profundas. La hija de los Solano, Camila, creció en un ambiente de estrictas reglas y grandes expectativas. Su matrimonio con el joven empresario Sergio fue una continuación lógica de las tradiciones familiares, una unión que debía fortalecer la posición de ambas familias. Sin embargo, con el tiempo, su relación se convirtió en una formalidad y la distancia entre ellos se hizo cada vez mayor. Camila se sumergió en su trabajo, mientras Sergio buscaba consuelo en la compañía de otras personas. Entre ellas estaba Lorena, su propia suegra. Al principio eran conversaciones casuales, reuniones prolongadas llenas de comprensión e interés genuino. Lorena, quien siempre había tenido que desempeñar el papel de esposa y madre perfecta, de repente sintió que alguien la veía no como un modelo de dignidad, sino como una mujer con sus propios deseos. Sergio, por su parte, encontraba en ella lo que le faltaba en su propio matrimonio: calidez, apoyo e interés genuino por su vida. Sus encuentros se hicieron más frecuentes y la confianza se transformó en algo más, algo intangible pero peligroso. Mientras que en la familia nadie sospechaba nada, en la ciudad ya circulaban rumores. Las comunidades pequeñas viven de las noticias y cualquier desviación del ritmo habitual de la vida genera preguntas. Alguien los había visto en el paseo marítimo a altas horas de la noche. Otro notó miradas extrañas durante las cenas familiares. Camila, aunque no tenía pruebas, intuía que algo no estaba bien. Notaba cómo Sergio se distanciaba, cómo su madre se mostraba pensativa y, a veces, inexplicablemente alegre. Uniendo todas las pequeñas piezas en un solo cuadro, comenzó a observar. Aquella noche, Camila llegó a casa más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio, pero en el aire flotaba la inquietud. Al subir las escaleras escuchó voces apagadas provenientes del despacho de su madre. Acercándose, captó la voz familiar de Sergio. Sus manos temblaron cuando abrió la puerta y vio algo que no podía explicarse. En su rostro no se reflejó ni ira ni dolor, solo la fría comprensión de que su familia nunca volvería a ser la misma. Lo que ocurrió después fue un shock para todos. Camila no hizo una escena ni armó un escándalo, sino que hizo algo mucho más destructivo. Reunió toda la información posible, fotos, cartas, mensajes, y en el momento más inesperado, reveló la verdad ante toda la familia. Fue durante una cena familiar, llena de invitados, música solemne y el tintineo de copas. Camila se levantó y, con una sonrisa contenida, agradeció a sus padres por todo lo que habían hecho por ella. Luego, con una pausa dramática, colocó ante sí todas las pruebas, desvelando ante los presentes un secreto que debía permanecer oculto. Las consecuencias fueron inmediatas. Diego Solano se levantó sin decir una palabra. Lorena intentó explicar algo, pero su voz ya no tenía seguridad. Sergio palideció, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Los invitados quedaron paralizados y luego comenzaron a murmurar. En ese momento, la familia Solano colapsó como un castillo de naipes. Diego dejó la casa esa misma noche. Lorena desapareció durante varios días y Sergio fue expulsado de la familia y del negocio. El escándalo se hizo tan grande que no solo se habló de él en su ciudad.
sino también más allá de sus fronteras. Pero la verdadera tragedia ocurrió después. Semanas más tarde, encontraron a Lorena muerta en su casa de campo. La versión oficial fue un accidente, pero los rumores sobre un posible suicidio no cesaban. Algunos decían que no pudo soportar la vergüenza, otros aseguraban que fue un asesinato. Camila, ya no la joven ingenua de antes, solo observaba en silencio el drama que se desarrollaba. Sabía una cosa: después de aquella noche, su familia nunca volvería a ser la misma. Si te interesan historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuevos episodios. Las luces de la mansión Solano seguían encendidas mucho después de que los invitados se hubieran marchado. La cena familiar, que debía ser una celebración, había dejado tras de sí un vacío imposible de ignorar. La verdad, revelada de manera implacable por Camila, había caído como una sentencia inapelable. En la gran mesa aún quedaban copas a medio llenar y restos de comida intactos, pero el aire estaba impregnado de algo más pesado: el eco de la traición y el principio del fin. Diego Solano no regresó a casa esa noche. Después de abandonar la reunión, nadie supo con certeza dónde había ido. Su teléfono permaneció apagado y los empleados de la empresa familiar aseguraron que no había pasado por la oficina. La imagen del empresario sereno y dueño de su destino se desmoronaba lentamente, sustituida por la de un hombre que había visto su vida colapsar en cuestión de minutos. Mientras tanto, Lorena permanecía encerrada en su habitación, con las cortinas cerradas y las luces apagadas. Su silueta, apenas visible a través del reflejo de la luna en la ventana, era la de alguien que se encontraba al borde del abismo. Sergio, el causante del escándalo, no intentó defenderse. Había pasado los últimos días en un hotel fuera de la ciudad, lejos de la mirada inquisitiva de los vecinos y de la condena silenciosa de Camila. Su mundo, construido sobre una fachada de estabilidad y éxito, se había derrumbado. La familia Solano lo había repudiado. Su propia empresa había comenzado a perder inversores tras la filtración del escándalo y, para muchos, él ya no era más que un hombre marcado por su propia imprudencia. Pero en los días siguientes, mientras la tormenta mediática se apoderaba de la ciudad, comenzaron a surgir nuevas dudas. La noticia de la traición y el escándalo familiar había llegado incluso a los periódicos locales, con titulares que especulaban sobre los verdaderos motivos detrás del vínculo prohibido entre Sergio y Lorena. Sin embargo, algo más inquietante empezó a llamar la atención de quienes observaban el caso de cerca: la desaparición temporal de Diego y el aislamiento absoluto de Lorena. Cuando finalmente Diego reapareció, su semblante era el de un hombre que había envejecido en cuestión de días. Sus palabras eran escasas, su actitud distante. Se rumoreaba que había pasado el tiempo en un pequeño refugio costero que la familia poseía, un lugar al que solía acudir solo cuando necesitaba escapar de la presión del mundo. No dio explicaciones sobre su ausencia, pero algo en su mirada indicaba que no era el mismo hombre que había partido aquella noche. Mientras tanto, la presencia de Lorena en la ciudad se desvanecía poco a poco. Su ausencia en los círculos sociales, su negativa a responder llamadas, su decisión de no volver a aparecer en la empresa familiar, todo indicaba que algo más profundo se gestaba en su interior. Algunos decían que planeaba marcharse para siempre. Otros aseguraban que se encontraba en un estado de crisis emocional que la hacía incapaz de tomar decisiones. Sin embargo, fue Camila quien empezó a notar los detalles más perturbadores. Un día, al pasar por la habitación de su madre, vio que la puerta estaba entreabierta. En el interior, la cama estaba sin hacer.
la ropa aún colgada en el armario, los cajones desordenados, pero lo que más le llamó la atención fue un pequeño cuaderno sobre la mesita de noche, con páginas arrancadas y un bolígrafo sin tapa a su lado. No pudo evitar acercarse, y al hojear las páginas que quedaban, encontró frases inconexas, escritas con una caligrafía temblorosa. Algunas hablaban de arrepentimiento, otras de miedo, y unas pocas parecían reflejar una preocupación que iba más allá de la vergüenza social. En los días siguientes, la inquietud de Camila creció. Algo no encajaba en la forma en que su madre se estaba manejando tras el escándalo. No era solo culpa o remordimiento, era algo más. Y cuando, una semana después, Lorena desapareció sin dejar rastro, la incertidumbre se convirtió en pánico. Nadie la había visto salir de la casa, su coche seguía en el garaje y su teléfono móvil estaba en su habitación. Parecía como si se la hubiera tragado la tierra. La investigación sobre su desaparición no tardó en comenzar, y con ella nuevas preguntas surgieron. ¿Se había marchado voluntariamente o alguien la había obligado a desaparecer? ¿Había secretos más oscuros detrás de su relación con Sergio? ¿O acaso alguien más estaba involucrado en una historia que aún no había sido contada del todo? Lo que nadie imaginaba era que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, sería aún más aterradora de lo que todos sospechaban. Si quieres saber qué sucedió después, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima parte de esta historia. El hallazgo del cuerpo de Lorena Solano en su casa de campo marcó un punto de no retorno en la historia que hasta entonces parecía solo un escándalo familiar. Su desaparición había generado especulación, pero nadie estaba preparado para el desenlace. Fue la ama de llaves quien, tras varios días sin recibir respuesta a sus llamadas, decidió ir a la propiedad. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana de la sala estaba entreabierta, dejando entrar el viento que agitaba las cortinas. El silencio dentro del lugar era absoluto. Cuando finalmente entró, la encontró en el suelo del dormitorio, sin signos de vida. La primera impresión apuntaba a un suicidio. Sobre la mesa de noche había una botella de licor medio vacía y un frasco de pastillas esparcidas por la superficie. Sin embargo, algunos detalles comenzaron a levantar sospechas. No había ninguna nota de despedida, y el rostro de Lorena no reflejaba la serenidad de alguien que había tomado la decisión de irse por voluntad propia. Además, la autopsia reveló que en su organismo había una cantidad de somníferos, pero no la suficiente como para ser letal. La causa real de la muerte fue asfixia. Las autoridades, que al principio parecían inclinadas a cerrar el caso como un acto desesperado tras la humillación pública, comenzaron a cuestionar la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado. Las circunstancias eran extrañas. Lorena no había mostrado signos previos de querer atentar contra su vida, y el acceso a la casa de campo no parecía haber sido forzado. La familia Solano fue llamada a declarar, y pronto emergieron tensiones que hasta entonces habían permanecido ocultas. Diego Solano fue el primero en comparecer ante los investigadores. Su desaparición temporal tras el escándalo levantó sospechas, y aunque afirmó que solo necesitaba tiempo para procesar la traición de su esposa, su actitud evasiva generó dudas. Algunos allegados comentaron que había regresado distinto, con una frialdad inquietante. Su testimonio fue claro. No había visto a Lorena desde la noche en que abandonó la casa. No obstante, los registros telefónicos indicaban que había intentado llamarla varias veces en los días previos a su muerte, aunque nunca se supo si ella llegó a responder. Sergio, el otro implicado en el escándalo, también fue interrogado. La empresa que dirigía se encontraba al borde del colapso, y él mismo
estaba sumido en una espiral de decadencia. Su versión fue la de un hombre derrotado. Insistió en que, después de ser expulsado de la familia, no tuvo más contacto con Lorena. Aún así, su presencia en la ciudad en la noche de la desaparición despertó sospechas. Un testigo afirmó haberlo visto cerca de la casa de campo, pero sin pruebas concretas, la policía no pudo hacer mucho más que seguir investigando. Camila, quien había destapado toda la verdad, observaba el desarrollo de la investigación con una mezcla de inquietud y determinación. Desde el momento en que hallaron el cuerpo de su madre, algo dentro de ella le decía que esto no había sido un suicidio. Había conocido a Lorena lo suficiente como para saber que no se rendiría tan fácilmente. Movida por esa convicción, comenzó a examinar los pocos objetos personales que su madre había dejado en la casa familiar. Entre ellos encontró algo que le heló la sangre: una pequeña libreta con anotaciones recientes. Las frases escritas en las últimas páginas eran crípticas, pero revelaban miedo. Había menciones a alguien que no la dejaría en paz y advertencias para sí misma de que debía alejarse antes de que fuera demasiado tarde. También había un número de teléfono escrito sin nombre, un número que, tras una breve búsqueda, resultó pertenecer a un investigador privado. Camila decidió reunirse con él, y lo que descubrió en esa conversación cambió por completo su perspectiva sobre lo que realmente había sucedido. El investigador le reveló que Lorena lo había contratado semanas antes de su muerte para seguir a alguien. No era Diego ni Sergio, como Camila había supuesto al principio, sino a un hombre del que nunca había oído hablar, un tal Julián Mendoza. Según el detective, Lorena estaba convencida de que la vigilaban y que Mendoza tenía algo que ver con eso. Sin embargo, poco antes de su desaparición, Lorena canceló la investigación sin dar explicaciones. Camila dejó la oficina del investigador con la certeza de que su madre había estado en peligro mucho antes de que todo el escándalo estallara. Y ahora, la pregunta que la atormentaba era: ¿quién era Julián Mendoza? ¿Y qué relación tenía con la muerte de Lorena? Si quieres conocer la verdad detrás de este misterio, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para la próxima parte. La identidad de Julián Mendoza se convirtió en la clave para desentrañar la verdad sobre la muerte de Lorena Solano. Camila, armada con el contacto del investigador privado, decidió profundizar en la información que su madre había reunido antes de su desaparición. Cuanto más indagaba, más claro se hacía que aquel hombre no era un desconocido al azar. Su nombre aparecía vinculado ahora a operaciones financieras turbias y, más inquietante aún, tenía conexiones con Diego Solano. El descubrimiento sacudió por completo las certezas de Camila. Su padre, hasta ese momento sumido en el luto silencioso y la distancia emocional, de repente se convirtió en una pieza clave en el rompecabezas. Si Lorena I. había contratado a un investigador privado para seguir a Mendoza, significaba que lo consideraba una amenaza. Y si Mendoza tenía lazos con Diego, ¿qué implicaba eso realmente? ¿Era posible que su padre supiera más de lo que admitía? Con nuevas dudas pesando sobre su mente, Camila decidió confrontar a Diego. No fue una conversación directa, sino un juego de observación y preguntas medidas. Notó que él evitaba el tema de Lorena siempre que podía, que sus respuestas eran vagas y que cada vez que mencionaba el escándalo familiar, su mirada se oscurecía. Pero lo que realmente la alarmó fue descubrir que, a pesar de su aparente indiferencia, Diego había estado en contacto con Mendoza en más de una ocasión después de la muerte de Lorena. ¿Por qué seguir comunicándose con un hombre cuya presencia en la historia
solo añadía más sombras. Mientras tanto, la policía avanzaba lentamente en la investigación, aunque sin grandes avances. Oficialmente, la muerte de Lorena aún se consideraba un posible suicidio, aunque algunos detectives empezaban a inclinarse por la hipótesis de un homicidio encubierto. Pero sin pruebas contundentes, el caso parecía estar estancado. El punto de quiebre llegó cuando Camila, revisando nuevamente las pertenencias de su madre, encontró un objeto que hasta entonces había pasado desapercibido. Una llave pequeña y desgastada, con las iniciales JM grabadas en el metal. La reconoció de inmediato. Esa llave no pertenecía a ninguna de las casas de la familia Solano. Era la llave de una caja de seguridad. Siguiendo la pista, Camila descubrió que la caja estaba guardada en una sucursal bancaria en el centro de la ciudad. Con la ayuda de su abogado, logró acceder a su contenido. Lo que encontró dentro confirmó sus peores temores. Entre los documentos había extractos bancarios que mostraban transferencias de grandes sumas de dinero de una cuenta a nombre de Diego Solano a otra registrada a nombre de Julián Mendoza. También había fotografías tomadas por el investigador privado en las que Mendoza aparecía reunido con Diego en repetidas ocasiones. Pero lo más escalofriante fue una carta escrita a mano por Lorena, fechada solo unos días antes de su muerte. En ella dejaba clara su preocupación. Si algo me pasa, no fue un accidente. Sé demasiado y Diego no me lo perdonará. Las piezas finalmente encajaban, aunque la verdad era mucho más siniestra de lo que Camila había imaginado. Su madre no había muerto por desesperación o vergüenza. La habían silenciado. La presión sobre Camila crecía. Se dio cuenta de que cada paso que daba la acercaba al peligro. No podía confiar en la policía, ni en su padre, ni en nadie de su círculo cercano. Alguien estaba vigilándola. Lo sentía en la forma en que los autos pasaban lentamente frente a su casa, en la manera en que sus llamadas parecían interferidas, en los correos electrónicos sin remitente que llegaban con advertencias veladas. No estaba paranoica. Sabía que ahora ella era el blanco. En un intento desesperado por adelantarse a sus enemigos, decidió reunirse nuevamente con el investigador privado. Él también había recibido presiones y llamadas anónimas. Al parecer, alguien no quería que el caso siguiera abierto. Entre los documentos que aún no había revisado, encontraron un recibo de una transacción de dinero realizada el mismo día de la muerte de Lorena. El destinatario era Mendoza, y la cantidad era demasiado alta como para ser un simple pago. ¿Era un soborno o el precio por el silencio eterno? A medida que el tiempo pasaba, Camila comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si no actuaba pronto, corría el riesgo de convertirse en la próxima víctima. Decidió jugar su última carta, convocar a la prensa y exponer públicamente las pruebas que tenía en su poder. No permitiría que la muerte de su madre quedara impune, ni que su padre continuara manipulando los hilos en la sombra. Pero la verdad, cuando está a punto de salir a la luz, es un arma de doble filo. Camila no imaginaba que la reacción de aquellos que querían mantener el secreto sería tan rápida ni tan brutal. En las horas siguientes, recibiría la advertencia más clara de todas. Un mensaje sin palabras, pero con un significado aterrador. Una foto de ella misma, tomada desde la ventana de su propia casa, con una única frase escrita debajo: «Detente ahora o serás la siguiente». Si quieres descubrir cómo termina esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para la última parte. Camila sintió el frío recorriendo su espalda cuando vio la fotografía. Su propio rostro, capturado desde la ventana de su casa, acompañado de una advertencia sin ambigüedades. No era solo un mensaje, era una amenaza real.
Alguien la estaba vigilando, alguien sabía cada uno de sus movimientos y, lo que era peor, estaba dispuesto a silenciarla si no retrocedía. Pero ella ya había llegado demasiado lejos para detenerse. El miedo inicial pronto se convirtió en determinación. Aún tenía las pruebas, los documentos bancarios que demostraban las transferencias entre Diego Solano y Julián Mendoza, la carta escrita por su madre días antes de su muerte y las fotos que confirmaban las reuniones secretas entre su padre y el hombre que parecía ser el ejecutor de toda esta trama. Consciente de que el tiempo jugaba en su contra, tomó la decisión más arriesgada: ir a la policía con todo lo que tenía. No podía confiar en que la justicia se hiciera cargo del caso, pero sabía que si toda la información quedaba registrada en una investigación oficial, sería más difícil para sus enemigos silenciarla sin consecuencias. El oficial a cargo de la investigación escuchó su testimonio con una expresión seria. Habían pasado semanas desde la muerte de Lorena y, hasta ese momento, el caso había sido tratado como un posible suicidio. La idea de que todo apuntara a un asesinato meticulosamente planeado no solo cambiaba el rumbo de la investigación, sino que ponía a Camila en el ojo del huracán. La policía tomó sus pruebas y prometió abrir una nueva línea de indagación, pero Camila sabía que no podía quedarse esperando. Esa misma noche, dejó su casa y se refugió en un hotel bajo un nombre falso. No podía arriesgarse a volver a su rutina habitual. Sabía que ahora era un objetivo. Sus sospechas se confirmaron cuando, horas después de abandonar su hogar, recibió un mensaje en su teléfono. «No te escondas. Siempre te encontraremos». No había duda. La estaban cazando. Mientras la investigación avanzaba, Diego Solano finalmente fue llamado a declarar. Su actitud fría y calculadora se mantuvo hasta el final, pero cuando los oficiales le mostraron la evidencia de sus transacciones con Mendoza y la carta de Lorena, su expresión cambió por primera vez. Intentó justificarse, alegó que eran negocios, que nada de lo que había hecho tenía relación con la muerte de su esposa. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. La presión mediática, sumada a las sospechas de homicidio, llevó a que fuera arrestado mientras se realizaban más investigaciones. Sin embargo, el caso aún no estaba cerrado. Mendoza seguía libre y con Diego fuera de juego, se convirtió en la pieza más peligrosa del tablero. Camila sabía que si alguien tenía la capacidad de hacerla desaparecer, era él. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Múltiples intentos de intimidación, autos desconocidos rondando cerca de su nuevo paradero, llamadas de números ocultos en mitad de la noche. El miedo era constante, pero su determinación de ver justicia por su madre era más fuerte. El giro definitivo llegó cuando la policía, tras semanas de rastreo, logró ubicar a Mendoza en una cabaña apartada a las afueras de la ciudad. Tras una persecución, fue capturado e interrogado durante horas. Al principio se negó a hablar, pero cuando se dio cuenta de que no tenía salida, confesó la verdad. Diego Solano lo había contratado para deshacerse de Lorena. Ella había descubierto algo que no debía y amenazó con exponerlo. No había otra opción. Mendoza la había silenciado. Con su testimonio, la investigación quedó cerrada. Diego Solano fue declarado culpable de haber orquestado el asesinato de su esposa y condenado a prisión, mientras que Mendoza recibió una sentencia aún más severa por haber ejecutado el crimen. La red de mentiras y traiciones que había envuelto a la familia Solano finalmente se desmoronó. Camila, aunque obtuvo justicia, nunca pudo recuperar la paz. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Su apellido ahora estaba ligado a un escándalo que marcaría así a la familia por generaciones. Sin embargo, en su interior,
Sentía que había cumplido con su madre. Había logrado que la verdad saliera a la luz, sin importar el costo. La historia de los Solano se convirtió en una advertencia sobre el poder destructivo de los secretos. Lo que comenzó como un escándalo familiar terminó en una tragedia que nadie pudo haber anticipado. Si te interesan más historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo caso.